Vamos a empezar. Les voy a dar un poquito de introducción, luego tengo que darles un poco de contexto para que sepamos de qué se está hablando en esta porción que tomamos el día de hoy, y ya después vamos a aplicarla al tiempo moderno, al tiempo actual, porque si bien hay algunas cosas que sí van a aplicar, pero no en el sentido literal, pues hay que ver nos sirve para la vida actual, ¿no? Entonces, la primera es que estamos en 1 Corintios, una iglesia gentil, o sea, una iglesia que no estaba conformada por judíos, porque muy probablemente en su mayoría eran no judíos, ¿ok? Eran griegos, algunas tales macedonios, no lo sé, algún tipo de nacionalidad distinta a la judía, ¿ok? Es 1 Corintios 10. Entonces, el propósito del mensaje del día de hoy, hermanos, es que entendamos qué debemos de aprender de nuestros padres, ¿ok? Y nuestros padres en el sentido del Antiguo Testamento, o los que vinieron antes de nosotros en las promesas de Dios. ¿Y cómo lo podemos aplicar ahorita? ¿Cómo podemos tener cuidado ahorita en los tiempos en los que nos encontramos? Ahora, si nosotros nos vamos a 1 Corintios 10, vamos a leer para tener todo el antecedente. ¿Está bien? ¿Me siguen? Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito. Se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a jugar. Ni forniquemos, como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis, como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestaros a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, porque no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará también, juntamente con la tentación, la salida para que podáis soportar. Ok, hermanos. Ahora aquí el punto que cómo tenemos que empezar es tener un poco de contexto de todo lo que está hablando Pablo. Porque si de repente ustedes se van al capítulo 9, van a notar que Pablo está defendiendo su apostolado. Está diciendo que no me es lícito como los otros hermanos o los otros apóstoles el llevar una hermana o comer del evangelio, dice él, ¿no? Es lícito que si yo sembré lo espiritual en ustedes, yo pueda cosechar lo material, y habla básicamente de las dificultades que ha tenido con su trayecto como apóstol. Entonces, como que a lo mejor no se ve muy conectado esa porción, pero si tú te vas al 8, ahí vamos a ver que está hablando específicamente acerca de las comidas de lo sacrificado a los ídolos, ¿ok? Y es donde tenemos que dar un buen contexto para que entendamos bien de qué está hablando y podamos saber cómo aplicarlo, ¿ok? Primeramente, sabemos, como les decía, que Corintio era una iglesia compuesta, pues era una ciudad en Acaya que se caracterizaba por tener cultos religiosos con mucha inmoralidad sexual. Y aparte otro tipo de inmoralidad en cuanto a la idolatría, ¿verdad? Obviamente esta iglesia se encontraba en el centro de ese lugar y estaba compuesta por no judíos y por eso mismo, por ser no judíos, no tenían una perspectiva tan radical antes de convertirse, obviamente, al monoteísmo, o sea, que solo hay un Dios. Si tú hablabas con un judío, el hecho de ver un ídolo era lo más aberrante que podía haber. O sea, ni siquiera podías ver una estatua, una figura, porque era aberrante. Lo vemos con Pablo. Por ejemplo, Pablo era un judío de la tribu de Benjamín, si no me equivoco, y cuando va a Atenas tú puedes ver cómo él, dice la escritura, que ardía dentro de sí porque estaba llena de ídolos, ¿no? Ahora, eso fue cuando él se empezó a encontrar con el mundo no judío, ¿no? O seguramente él lo conocía, pero empezó a conocer otras ciudades, me imagino, tal vez por eso la impresión, ¿verdad? Pero en este punto estamos hablando de una iglesia que está conformada por este tipo de ciudadanos que se volvieron cristianos y todavía estaban teniendo ciertas participaciones en las comidas cúlticas, que les voy a explicar qué es, ¿ok? Y básicamente él habla y empieza a defender acerca de lo que son los ídolos, que son nada en el mundo realmente. No son nada realmente, solo hay un Señor, solo hay un Dios. Muchos creen que hay muchos dioses y señores, pero nosotros creemos que solamente hay uno, el Padre y el Señor Jesucristo, ¿ok? Entonces él empieza a hacer una defensa de por qué es necesario que como cristianos no participemos en este tipo de rituales, de comidas cúlticas, para que, aunque tú seas libre en Cristo, no vayas a hacer que tu hermano tropiece por su conciencia débil. O sea, que tú digas, soy libre en Cristo, me da igual participar en ritos paganos, porque yo ya soy salvo, ya estoy tranquilo, no pasa nada, pero si tu hermano te ve
él puede caer en tentación. Y como les dije, estos ritos estaban caracterizados por inmoralidad sexual, que es uno de los problemas que encuentran en la iglesia de Corinto. Entonces, él empieza en el 8 haciendo ese tipo de explicación. En el 9, tú ves que defiende su apostolado porque había un ataque hacia su persona de que no tenía la autoridad en presencia para ser tan fuerte como él era en sus cartas o en sus palabras, y aparte de eso se le criticaba de que él vivía del evangelio. Lo podemos ver en la respuesta que él da. No me es lícito comer lo material si sembré lo espiritual, no soy yo apóstol, no me han apedreado, no me han hecho tal cosa. Y entonces él ya llega al capítulo 10, siempre en el mismo hilo de pensamiento, él dando a entender por qué el cristiano no debe de participar en la comida cúltica, y empieza a recordarnos unos eventos del Antiguo Testamento, que les dice, esto que pasó, todo esto que pasó en el Antiguo Testamento es para amonestaros a que no nos vaya a pasar lo mismo. Ojo, entienden bien el punto, hermanos, vayan con una, empieza todo el pensamiento, empieza desde el capítulo 8, y ahorita ya estamos en el 10, ¿ok? Entonces advierte, que es como empezamos a ver, que aunque sean iglesia, aunque sean cristianos, aunque participen en la mesa del Señor, la Santa Cena, el pan y el vino en representación simbólica del cuerpo y de la sangre de Cristo como el nuevo pacto, y que hayan sido bautizados, dicen aguas, porque pueden caer como iglesia. No vaya a ser que les pase como a los de Israel. Es una amonestación fuerte, hermanos, que nos va a dar. Y menciona 4 errores. Esto todavía es como modo de introducción. ¿Ok? La primera es 4 errores que estaba cometiendo el pueblo, o la iglesia, perdón, de Corinto, que es 1, idolatría. 2, fornicación. 3, murmuración. 4, tentar a Dios. Esos últimos 3 normalmente vienen ligados, tiento y murmuro. Como en el Antiguo Testamento, lo vamos a ver. O sea, una persona se quejaba de Dios directamente y hablaban contra Moisés y contra Dios. Normalmente vienen los dos casi al mismo tiempo. ¿Ok? Entonces son 4 problemas. Ahora, lo que menciona Pablo es que ante todas estas tentaciones de caer en la cultura en la que te encuentras, Dios te va a brindar la salida, pero tienes que ser también sabio para no ponerte en tú como caída o tú abusar de tu libertad para que tu hermano venga a tropezar. ¿Ok? Ahorita vamos a desglosarlo. Ahora bien, antes de que podamos entrar en eso, hermanos, vamos a ver qué era lo que hacía ellos en las mesas, porque no sé si lo tienen ustedes muy claro, yo no lo tenía personalmente. Dice, bueno, para compartir la mesa, ¿qué se refiere? Se refiere a que hicieron un sacrificio en X lugar y lo dieron a los ídolos y luego lo llevaron a la mesa. Digo, eso Pablo menciona que ahí no hay ningún problema. Si no te han dicho nada, si no tienes problema de conciencia, puedes comer. En la carnicería, puedes comer. Ahora, si alguien te dice, oye, eso era sacrificado a los ídolos, Pablo te dice, no lo comas. ¿Ok? Pero hay que entender exactamente a qué se refiere con ese ritual. Ahora vamos a empezar todo y hasta lo más específico. Primeramente, para que entendamos, la palabra idolatría se refiere a adoración o culto a una deidad, y la definición es que es una práctica religiosa, ¿ok? Representada por algún tipo de escultura, imagen, y claro, ante esto es práctica religiosa. Ahora, ¿por qué era tan absurdo para Dios que hubiera idólatras, que idolatran ya sea la naturaleza, los animales, el hombre mismo? Porque las personas cuando hacían estas figuras pensaban literalmente que se trataba de darle una identidad. O sea, que realmente era Baal, por ejemplo. Realmente es Baal. Realmente hay poder, identidad y presencia en esta imagen. Entonces, cuando ellos hacían alguna escultura, realmente pensaban que si se caía Baal. Que si se caía Osiris, algún tipo de deidad, ¿no? Esa es la primera. En Egipto y Mesopotamia, y esto es importante, los devotos de esta deidad, la que sea que ellos formaban, creían en la realidad de esta divinidad y que había presencia y personalidad, y hacían las siguientes prácticas que constituyen el acto de devoción a esta deidad: construir altares, los cuidaban, los cargaban, los llevaban, ese tipo de cosas, hacían sacrificios, y clave en este texto es, participaban en fiestas de comida sacrificada, y 2, comían simbólicamente con la deidad. O sea que eso que está mencionando Pablo de sacrificado y comer, quiere decir que iban a un templo después de que se había hecho un sacrificio a un dios, y en presencia de esa figura o de esa escultura, comían, porque eso simbolizaba que estaban literalmente comiendo con la deidad. O sea que participar en esa mesa era participar en el rito de adoración a esa deidad, aunque ellos conscientemente lo hicieran o no. Eso era lo que significaba. Entonces, si a ti te veían
te van a decir, estás compartiendo la mesa con Artemisa, por ejemplo, o Diana de los Efesios. Así de grave era. Y muchas veces esa comida y bebida llevaba un desenfreno sexual u orgías sexuales, que es muchas de las problemáticas que tenía esta iglesia en Corinto. Por eso Pablo dice, no te sientes a compartir en esas mesas. ¿Ok? Ahora, ¿qué es lo que estaban haciendo algunos de los corintios? La amonestación que él hace viene como respuesta a una posible, vamos a decir, la exigencia de estos corintios de que tenían cierto derecho a participar en eso porque ellos sabían, pues que nada es. Por eso Pablo dice en el capítulo 8, un ídolo nada es, yo lo sé, tú también. Pero no todos saben esto, dice más adelante. No todos tienen este conocimiento. Y por causa de tu hermano, no abuses de tu libertad en Cristo. Y estos corintios decían, nada es, no pasa nada, yo estoy bautizado, yo parto la mesa del Señor. Básicamente dicen, yo soy cristiano, yo entiendo que es, no es nada, pero ahí estoy. Entonces Pablo les dice, no, no puedes ir a participar de la mesa de los demonios y de la mesa del Señor. No es una mesa en casa, hermano, es una mesa en un templo. Ese era el contexto, ¿ok? No puedes ir allá y verte para acá, o sea, eso no se puede. Ahora, los corintios exigían de cierta forma esto y empezaron a murmurar contra Pablo. Y empezaron a mezclar algunas creencias y doctrinas, y es por eso que viene la amonestación fuerte de Pablo hacia ellos. ¿Ok? Ahora, ¿qué puntos vamos a empezar? Eso es como introducción, hermanos. Espero haber sido claro con esa parte. Es importante entender que Pablo, vamos a tratar de resumirlo, Pablo está haciendo un caso de por qué no se debe el cristiano de sentar a compartir la mesa de los sacrificados de los ídolos en los templos, porque constituía un ritual cultico en el cual simbolizaban que comían con la deidad literalmente. O sea, el cristiano le está diciendo, tú cristiano no puedes ir a ese templo a comer esa comida, porque literalmente implica que estás siendo partícipe de ese ritual religioso y eso es idolatría. Los otros replican, pero tú dices que eras apóstol, comes del evangelio, no tienes mucha autoridad ni mucha presencia, porque también muchos eran un poquito altivos, ¿no? Esa es la actitud que había en esa cultura. Y Pablo responde en el 9 diciendo, soy apóstol, ya lo sufrí, tengo derecho en lo que he participado y en todo lo que he pasado, y también si sembré lo espiritual, puedo cegar lo material. Y entonces ya como respondiendo a esos contraargumentos, ya viene en el 10 y amonesta fuerte, ¿ok? Ahora, ¿qué estoy diciendo con esto, hermanos? ¿Qué hermanos que están comiendo pip literalmente pensando que está un muerto al lado de él? No, no estoy diciendo eso. De hecho, ni siquiera pienso que alguien aquí está haciendo eso, solamente el punto es que tengamos cuidado de que no caigamos en lo que sería la idolatría moderna, la fornicación moderna y murmurar contra Dios. Y eso vamos a ver esos puntos, ¿ok? Ahora, lo primero que quiero resaltar acá, hermanos, es que es la importancia del Antiguo Testamento. Ese sería mi primer punto. La importancia del Antiguo Testamento como escritura sagrada, inspirada para el cristiano. Porque muchas veces la dejamos de lado. Que números, que está muy fuerte, que está muy... Sí está, hay unas cosas que están fuertes, pero son cosas que se escribieron para que nosotros sepamos. Las tenemos que conocer tanto como conoces el Salmo 23. O como conoces los textos de Jesús, el Sermón del Monte. ¿Por qué? Porque Pablo aquí les dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres, y habla como si fuéramos judíos, menciona, ¿no? Casi a los corintios, ¿no? En cierta forma son judíos los que son o han aceptado a Cristo, lo dicen Romanos. Pero básicamente te está diciendo, tienes que estar tan familiarizado con esos eventos que ni siquiera te voy a citarle el texto, solo te voy a decir los eventos, tú tienes que recordar cuáles son. Así tienes que saber la escritura, porque es parte vital de la doctrina cristiana, porque si no, vamos a caer exactamente en los mismos errores de Israel. Y ojo, porque en Apocalipsis, el juicio contra las iglesias, hermanos, que se corrompen y que fornican y que adulteran, es quitar su candelero. Se los dice, aguas porque voy a quitar tu candelero, porque yo te sostengo y estás tolerando doctrinas que no se deben de tolerar. Y esto lo digo, les repito, no porque piense que está pasando esto aquí, sino porque pienso que hay un riesgo allá afuera en el cual vamos a tener tentación en algún punto y tenemos que aguantar y tenemos que recordar esto. Por tanto, la importancia del Antiguo Testamento se hace vital, porque es nuestra escritura, es la continuación de la promesa que le hizo Dios a Abraham, en que le dijo, en ti serán benditas todas las naciones. Ahí estamos incluidos nosotros, hermanos, y tenemos que saberla. No importa qué libro sea, no importa si es complicado, hay que leerlo, porque si no, no tenemos el para que sepamos qué va a ser, qué podría pasar en el después. ¿Ok? Ahora bien, ese es el primer punto. Usando el Antiguo Testamento, Pablo asume que es muy fácil para ti conocer las historias. Y te dice, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y el mar,
y está haciendo un tipo de prefiguración a ellos como si fueran un tipo de cristianos, que yo creo que Cristo estaba presente en todo lo que pasó, creo que todos compartimos esto, porque está en la Escritura, ya que dice lo siguiente: todos fueron bautizados en la nube y en el mar, todos comieron el mismo alimento espiritual, y está haciendo la relación a, tú eres bautizado, ellos también, por el mar y por la nube, comieron el mismo alimento espiritual, tú participas en la Santa Cena, ellos también lo hicieron, y todos bebieron la misma bebida espiritual, tomas el vino como el símbolo del cuerpo de Cristo, ellos también tomaban de la roca espiritual que era Cristo y lo seguía. Y en el versículo 5 dice, pero los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas, como ellos codiciaron. Los corintios tienen esta actitud, a mí no me va a pasar. Ay, esos son de Israel, yo no. Yo estoy bautizado, yo puedo comer de la mesa de los ídolos y estar en presencia de prostitución sagrada o orgías, porque a ese grado estaban, hermanos, ¿eh? Y eso lo mismo Israel lo hizo, ahorita vamos a llegar allá. Yo puedo aguantar, no pasa nada, soy cristiano. Dijo, aguas, aguas. Porque esa tentación que vas a tener, Dios te va a dar la fuerza, la capacidad para oír, pero no te pongas tampoco no seas imprudente, básicamente lo que te dice. Pero tiene esa actitud de, yo no puedo caer porque yo participo de algo más sublime, más grande. Entonces no me contamino cuando lo haga. Sí te contaminas por la actitud de tu corazón y por el posible riesgo de que caiga tu hermano. Y si no te cuidas bien, te puede pasar como Israel. Aguas. Es lo que está diciendo. ¿Ok? Entonces, el punto primero era, hermanos, el tener el Antiguo Testamento igual de importante que el Nuevo Testamento. Hay porciones más difíciles, yo lo sé. Hay porciones más, vamos a decirle, tediosas, yo lo sé. Como todas las genealogías de los levitas, es muy cansado leerlo. Pero hay que tratar la escritura con el respeto y la importancia que se merece. Y cuando Dios ve esa actitud, Dios responde para mostrarnos, incluso leyendo algo muy complicado y muy tedioso, te muestra y te enseña. Eso lo he visto en mi vida a lo largo de mis estudios, principalmente en la escritura, obviamente, también en estudios lo he visto, he encontrado respuestas a algo que tenía muchas dudas. Pero cuando tienes una actitud de ir a la escritura como tu guía y humildad de aprender, Dios te muestra y te va enseñando, y eso tienes que usarlo para bendición en tu vida, porque puede ser para que te enaltezcas o para que seas un mejor cristiano. Y la verdad lo he visto como una bendición siempre tener esa confianza en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Entonces, hermanos, como antecedente, tenemos que ponerla en la misma prioridad del Antiguo Testamento que el Nuevo Testamento para conocer todo el pre-Cristo, porque también está Cristo ahí. ¿Ok? Ahora vamos a entrar a la parte 2, hermanos. Las cosas que nos sirven de ejemplo, que tenemos que tener mucho cuidado de no caer. Porque estamos en un mundo, se le conoce como un mundo postmoderno. El mundo postmoderno quiere decir que ya no hay implica, entre muchas cosas, muy complicada esa palabra, que no hay una verdad absoluta u objetiva, es una verdad relativa. ¿Ok? En base a cada ser, cada individuo. ¿Ok? Se cambia el lenguaje, se alteran las palabras, la autoridad, que era una autoridad divina, se desecha y se pone el ser humano como la autoridad. Es un tipo de movimiento cultural que se da, y no es como que alguien lo esté predicando así o hablando así, pero se da. Y ahorita les voy a poner unos ejemplos para ilustrarlo, que creo que es lo que más nos debe de causar preocupación. ¿Ok? El primer punto, lo que no debemos hacer es que la iglesia no debe de caer en idolatría. En el versículo 7 dice, no seáis idólatras, como alguno de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Ahora, el sentido moderno de la idolatría, no va a cambiar. Ídolos, culto religioso a un ídolo. ¿Ok? Pensar realmente que ese ídolo es una persona que realmente tiene personalidad, que tiene poder, que si se te cae te va a ir mal porque le lastimaste, que te inclinas ante él, que le ves de los pies. De hecho, hace poco en el Cerezo estuve visitando a un amigo y me llamó la atención porque nunca había entrado a un servicio, ¿no? Entonces fui porque estaban ya siendo el arzobispo de Yucatán y estaba viendo y iba bien, no le voy a mentir, ¿eh? O sea, iban cantando, no había visto nada espectacular, solo estaba él, hasta que agarran y sacan un niño Jesús y absolutamente todos le fueron a besar los pies. Y era el ídolo más chistoso que había visto, sinceramente, hermanos, no es mala onda, pero es que dije, ¿cómo pueden, están leyendo la escritura, están cantando a Dios, y cómo pueden en ese momento ir literalmente en fila todos a besarle el pie? Ese sentido no se va a perder, ¿verdad? Nosotros no vamos a poder ir a una iglesia católica, entrar y decir, no sé, ni siquiera lo sé, realmente nunca fui católico, pero orarle a un santo, no podemos hacerlo, es obvio, no lo vamos a hacer, no está permitido, no va, ¿ok?
Es idolatría claramente, pero hay que ver una idolatría moderna que está consumiendo no solamente a los católicos, sino también a los no creyentes de ningún aspecto, que es la idolatría del universo, la naturaleza y el ser humano. Y la más peligrosa es la del ser humano, porque está en Romanos 1, del 1 al 18, del 18 al 32, y las otras dos son más de gente así medio extraña, ¿no? Ahorita lo vamos a ver. ¿Qué forma de idolatría podemos encontrar actualmente? La primera es la nueva espiritualidad. La han de haber escuchado, le voy a decir algunas frases que seguramente las van a escuchar, ¿no? Básicamente ellos adoran el universo. Es gente que dice, es que el universo me mostró, gracias al universo que me permitió ver esto, ¿no? El universo te está mostrando esto. Hay anuncios en YouTube, hay gente que puede decir este tipo de cosas. Se llama nueva espiritualidad. Es una nueva forma de integrar cosas occidentales, o sea, de lo que creen aquí en Estados Unidos, México y otros países, obviamente también de Europa, con creencias hinduistas. Pero las creencias hinduistas son nada más algunas cositas que suenan cool, unas cositas que suenan cool de la filosofía occidental y la mezclan un poquito de ciencia medio rara y es la nueva espiritualidad. Y ese tipo de ideas de que yo soy uno con el universo y dentro de ti está lo máximo, el poder, ese tipo de cosas, por ahí va. Muchos coaches religiosos o cristianos por ahí le tiran. Suena muy bonito, suena muy padre, es bien motivador, la verdad. Pero pues no es ni es bíblico, no es cristiano y no es correcto. Punto. Es una idolatría que hay, pero no la he visto tan marcada como la última que les voy a decir. La segunda es la idolatría a la naturaleza. Literalmente hay gente que adora los árboles, eso se da mucho en Alaska, por ejemplo, relacionan mucho la naturaleza con deidades, en todos lados realmente, pero ahí está muy marcado. Y literalmente hay gente que adora árboles, yo lo he visto aquí. Y una vez fui al Parque del Alemán y vi un señor besando un árbol, en serio, hermano, no es broma, ¿eh? No es burla, es que lo vi, estaba así con sus pies, y le estaba besando y dije, creí que estaba jugando busca-busca, o escondidillas, pero le llamó la atención porque estaba haciendo así, y vi que estaba besando un árbol. Y dije, ay, o sea, uno, es de risa un poquito, ¿no? Pero me impresiona que esté aquí. Y una persona ya mayor, ¿no? Porque normalmente lo esperaría un chavo, un joven, pero ya una persona ya mayor, pues tiene cierta influencia en otras personas, a lo mejor un maestro, no lo sé. Pero vi cómo tocaba el pie y con su pie el piso y volteaba a ver y como que sentía algún tipo de, no sé qué decirle, hermanos, placer, éxtasis, gozo, no sé cómo ponerlo, es raro. Y besaba el árbol, ¿no? Y hay gente que adora la creación de ese tipo, hay gente que adora. Un perrito tiene más impacto que un aborto en internet. Con eso les voy a decir todo. Tú ves un perrito que le dan agua en la calle que no implica ningún cuidado adicional, ningún sacrificio. O adoptar un perrito, no es lo mismo, hermanos. Tiene mucho más likes eso que incluso que le des agua a un niño en África. Eso no importa tanto como el perrito. El perrito está cool. ¿Sabes por qué? Porque está a tu alcance, lo puede hacer cualquiera. Un niño no cualquiera lo cuida. Un niño no cualquiera lo adopta. Si tú pasas en la calle y ves un perro muerto, no te tiras y dices, qué desgracia, llamo a la policía, ¿verdad? Pero si vieras un cuerpo de un bebé, sí lo harías. La hipocresía de las redes sociales. Y se ha vuelto una adoración de la naturaleza. ¿Ok? O sea, increíblemente hay gente que se pone a protestar por lo del gas. Digo, ya es un tema que luego se podrá ver, pero lo que llegan a hacer por eso es idolatría. Es fanatismo idolátrico. ¿Ok? Pero creo que todavía ese no es el mayor problema. El mayor problema que tenemos de la idolatría moderna, que es donde voy a hacer más énfasis, hermanos, el primer punto, es la idolatría del yo, ¿ok? Del ser humano. De hecho, yo le llamo yolatría sexual. Lo pensé, estuve pensando en la yolatría sexual, porque es el yo desde una perspectiva sexual, ¿ok? Tu sexualidad es tu identidad. El yo psicológico, lo que es lo que yo pienso, lo que yo creo, lo que yo determino, es sagrado. No se puede tocar. ¿No lo han visto en las redes sociales? Si tú hablas acerca del movimiento LGBT, estás funado, como dicen los chavos. Ya no soy chavo ya. No, estás funado, ¿no? O te censuran o no te dejan hablar o te critican. Si tú no estás de acuerdo en que el matrimonio es entre cualquier tipo de sexo, o sea, cualquier combinación, eres un intolerante. Hate speech le dicen en inglés, crimen de odio. Odias. ¿Qué odio tienes? Jesús no era así, te dice, ¿no? Es intolerante, no lo puedes decir. Y a muchos de nosotros nos da temor hacerlo por nuestros negocios, por lo que van a pensar. Digo, no estoy criticando, hermano, me ha pasado. Porque es tan fuerte la perspectiva que es intocable. Tú puedes hacer lo que tú quieras mientras seas de cualquier tipo de comunidad o cualquier tipo de ideología, sobre todo en la parte sexual. Por eso inculcan la sexualidad a los niños tan chicos, porque tienen que explorar su yo para saber quiénes son, porque ahora se identifica el yo con la verdad. ¿Qué hace el yo, hermanos? La idolatría. Determina si eres hombre o mujer, determina si eres humano o no. El feto no es humano. ¿Por qué? Porque
Porque yo lo digo. Porque yo quiero. Literalmente no hay razón científica para decir que no, ni filosófica, porque es un problema filosófico. ¿Ok? El yo determina lo que es correcto e incorrecto. ¿Ok? La idea del yo es el que forma su destino. Yo determino qué es lo que va a hacer, pues lo que yo quiero hacer y cómo lo quiero yo ver o buscar. En la perspectiva que yo quiera, con el género que yo quiera, con la persona que yo quiera, haciendo las cosas que yo quiera, porque es mi derecho manifestarme de esta forma. Y si tú dices que no, estás yendo contra mi persona. Y si vas contra mi persona, se vuelve un crimen de odio. Y entonces, estás yendo básicamente contra Dios, mi Dios. ¿Ok? Esa es la idolatría más peligrosa en la que estamos ahorita. ¿Ok? Todo esto empezó, hermanos, desde mucho tiempo atrás. No es nada nuevo. Empezó con Juan Jacobo Rousseau. Él empezó a promover algún tipo de idea, vamos a ponerle en que los sentimientos tenían mucho más énfasis que la verdad absoluta, porque ya había pasado la era moderna, ¿no? Después vinieron otros como Freud, que empezaron a poner una perspectiva muy sexual, y otras personas, muy sexual al ser. Y luego vinieron otras personas como Nietzsche, Marx y todo ese tipo de personas que le dieron una perspectiva al ser humano de que no había autoridad divina y que tú haces tu propio ser, tu propio destino, perdón, y tú haces tu propio destino y tus propios sistemas de creencias. Entonces, quitan a Dios, ponen las emociones y el sentimiento, y en parte de todo eso, la autoridad divina ya no es la institución, en ese caso la religiosa, o Dios mismo, sino es el yo. Y eso se ha vuelto el gran ídolo actualmente, hermanos. Y eso es lo que podemos estar nosotros en peligro. ¿Ok? Porque ir contra ese Dios es como estar con Elías contra los profetas de Baal. Cuando tú dices, no estoy de acuerdo contigo, es que eres que odias a la gente. No dices que el matrimonio es entre hombre y mujer, no es que odias a los gays, los odias, los tienes que odiar. Ah, pero nunca les he hecho nada. Sí, pero los odias. Porque odio ya no es lo mismo. Odio ya nada más es, no estás de acuerdo conmigo, estás atacando mi ser interior. Y me da depresión, y me da ansiedad, y me voy a matar. No estoy disminuyendo ese problema, no me confundan, hermanos. No estoy diciendo que no es un problema real, porque lo es. Lo que estoy diciendo es que esa es la justificación para decir, tú me odias, lo voy a matar, y por eso es un crimen de odio, porque estás haciendo que me mate. Es el argumento que se usa en Estados Unidos cuando estás hablando en contra de las cirugías de género y los efectos post. Eso se dice. Por tu culpa se matan. Se lo dice el cristiano. Pero es un crimen de odio. Eso es para que sepa más o menos lo que nos va a venir, ¿eh? Y en dónde va a venir la tentación. No podemos caer como iglesia, hermanos, en adorar al yo. Nosotros, obviamente, pero no podemos doblegar las piernas ante ideologías idólatras. No se puede. No, si no se doblegó contra César la iglesia, cuando estaban siendo quemados vivos, no nos podemos doblegar ante una ideología. ¿Qué quiere decir? ¿Que seas radical, nefasto con ellos? No, lo hemos dicho muchas veces. No tenemos que estarnos justificando por qué no los odiamos. No hay que hacerlo, actuamos y ya. Lo saben. Hay que evitar el fanatismo y la radicalidad en cuanto a las formas en que dices las cosas o expresas las cosas, tal vez. Y tal vez escuchar, tener un poquito de amor, porque Jesús fue radical con los fariseos, pero se sentó con pecadores, ¿verdad? Y si bien los corregía, así se ganó el odio de los fariseos, corrigiendo a los fariseos, estando con pecadores, pero no tolerándoles su pecado. Y hay que tener esa audacia nosotros para hacerlo así. Y si nos odian, que nos odien. Y si estando en desacuerdo con cosas que están mal, en contra de la Escritura y de la palabra y de lo que Cristo puso, nos van a decir que odiamos, no importa, hermanos. Porque si los apóstoles fueron a ser la escoria del mundo y la burla, y a los cristianos se les acusaba de muchas cosas en el primer cristianismo, en los primeros siglos, perdón, no vamos a esperar nada diferente. Pero el punto es que no podemos caer a comprometer la sana doctrina porque una persona le ofenda, porque quiero verme bien. Porque si ese síntoma se empieza a dar en distintos miembros, entonces va a pasar aquí, al liderazgo. Y ahí es cuando va a venir el juicio. Y Dios juzga, hermanos. Y va a pasar. No estoy diciendo que está pasando aquí, pero hay que tener cuidado. Y ahorita van a ver por qué les digo que hay que tener cuidado, es porque este tema, ¿no? No podemos doblarnos porque eso va a llevar a todos los desastres morales y éticos del mundo. Es lo que ha llevado. La gente necesita el Evangelio. Tenemos que estar firmes, como les dije la última vez que prediqué, luminares en el mundo a propósito para que se nos vea y se le dé gloria a Dios, no a nosotros. Vamos a leer primero Romanos, 1, 18 al 32. Estoy cerca de acabar, hermanos. Aunque son 3 puntos más, no voy a tardar tanto. Esa es la idolatría más peligrosa, hermanos, y el problema es que ya está acá y está muy esparcida, ¿eh? Del 1 al 18. Y ahorita yo creo que ni siquiera voy a tener que explicar muchas cosas ahorita que leamos esto.
porque van a ver que el tiempo no hay nada nuevo bajo el sol, ¿ok? La culpabilidad del hombre, porque la ira de Dios, perdón hermanos, Romanos 1, 18 hasta el 32, dice, ¿estamos allá? Amén. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Si tú cambias la verdad por lo que tú crees que es verdad, la estás deteniendo con injusticia. Lo sabes y lo estás desafiando. Sigo, porque lo que Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre, corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios les entregó en la inmundicia, en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, destruyéndolos, hermanos. Ese es mi comentario, ¿eh? Destruyéndolos con cirugías, con tratamientos, para destruir la imagen de Dios que Dios puso en esas personas, porque el demonio les dijo, los influenció, y lo creyeron, y lo quisieron aceptar, de que sean el cuerpo incorrecto. Eso es una destrucción máxima de la imagen de Dios que tenemos. ¿Ok? Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto digo que Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no probaron tener a Dios en cuenta a Dios, que es el problema, no tener en cuenta a Dios, no que hayas caído en esos pecados, pero si nunca lo has tenido y no quieres tenerlo en cuenta, sola es tu condenación, no es culpa de Dios. ¿Ok? Dios los entregó una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia y maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios y altivos, inventores de males. Me encanta esa frase. ¿No? O sea, no buscas cómo afectar a tu prójimo, ¿no? Eso es lo que están haciendo. Desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen en los que la practican. Hermanos, he evangelizado jóvenes que ya no tienen respeto por sus padres. Dicen, yo no te voy a respetar porque me diste luz, si no respetas quién soy yo. Y he escuchado gente decir que llegan a tal punto que les da igual si mueren, porque una vez se lo dije a una persona, le dice, ¿sabes qué? Me dijo que básicamente el crimen de hoy debería castigarse con pena de muerte. Era un abogado, chamaco. Le digo chamaco por cómo lo dijo, ¿no? Le dije, pena de muerte por crimen de odio. Me dijo, sería lo ideal. Digo, yo no creo que los homosexuales sea lo correcto. Yo creo que es el matrimonio hombre y mujer. Es crimen de odio. ¿Me debes de matar? Digo, dímelo, no pasa nada. No, no lo vas a hacer. No creo que lo puedas hacer ahorita, pero ¿eso se debería hacer así? ¿Sí o no? Pues sí. Sea quien sea, aunque sea en tu familia, me dijo, sí, así. No sé si lo piensan, pero también están muy entrenebrecidos, hermanos. Y eso está aquí en Yucatán, en la Plaza Grande. ¿Eh? Ha cambiado muchísimo y lo he escuchado muchas veces. Y ante esto nos vamos a enfrentar, hermanos, a ese tipo de idolatría fanática. El que te dicen, tú estás mal porque pues no toleras, pero no toleran tampoco. Ya saben todo ese tipo de narrativa, ¿verdad? Ante eso nos vamos. Y esa es la tentación. No podemos ser idólatras. Una persona de ese tipo de movimiento es bienvenido aquí, sí. Pero tiene que venir, no por nosotros, no por mí, no por el pastor, no por nadie. Tiene que venir a entender que aquí la cabeza es Cristo. Y que Cristo puso ciertas cosas. Y que nos dijo, el Antiguo Testamento es tanto escritura como el Nuevo Testamento. Y si no quieres moldearte conforme a Cristo, dejas que Cristo te moldee, mejor dicho, porque no lo quieres tener en cuenta, no se puede. ¿Por qué? Porque tú no estás venerando a cualquier Dios, es el Señor, no nosotros. Claro, es un proceso, ¿verdad, hermanos? Lo sabemos que no vamos a sacar a alguien que venga así, eso no se puede hacer, no va a pasar. Si está buscando, pero si quiere imponer, decir, no, es que Cristo dice que así debe ser, debería de ser así, no está escrito, no está en lo que vemos de Cristo, no es aceptable. Y no podemos decir, ay, pobrecita, es que qué ofensivo, qué mala onda. Así no, hermanos. Porque le garantizo que no harían lo mismo con nosotros si fuéramos a un grupo de ese tipo y dijéramos que Cristo es Señor y que el matrimonio es entre hombre y mujer. No te van a decir, bueno, está bien X. No va a pasar. Entonces no hay que estar doblando la manita, pero tampoco hay que ser nefastos, ¿verdad? No estoy diciendo eso.
Hay que mantenernos, porque en el día que empecemos a doblar la mano y decir, bueno, no pasa nada, dale chance y que piense así, o cada quien, en ese momento nos estamos arriesgando y nos estamos sentando en comer en la mesa de los ídolos. Aguas, aguas. Porque estamos teniendo miedo de no ofender a su deidad, que es el yo. Aguas. No voy a hacer que contamine todos, poco de levadura, leuda toda la masa, y que después nos vamos a quedar como en el desierto, o que quite nuestro candelero, o que juzgue a la iglesia, porque Dios lo hace. Lo vimos con Ananías y Zafira. Dios lo puede hacer. Y el juicio nos tiene que venir con que dispersa a todos y se vayan. Ahorita vamos a ver qué puede hacer, ¿eh? Ojo. Vamos a seguir, hermanos, ya vamos a acabar. Segundo punto, no forniquemos porque, bueno, no forniquemos, lo que no debemos de hacer. No podemos mezclar nuestras creencias con creencias paganas. Fornicar en el sentido del Antiguo Testamento, cuando habla Dios acerca de Israel, que dice que fornicó con sobre todo árbol frondoso y sobre todo lugar alto. Básicamente dice, creyendo en mí, diciendo que creen en mí, van y hacen esas cosas. Van y se acuestan con cualquiera. Y la referencia es que básicamente siguen a cualquier Dios de cualquier pueblo. Mira cómo lo hace Israel, mira cómo lo hace Judá. Por eso les di carta de divorcio. Es haciendo una analogía al matrimonio. Porque me es permitido hacerlo, porque me están adulterando. Y en ese sentido en el que Dios lo pone, es irse con otros dioses, otras creencias. Como sacrificar a sus hijos a Moloch. ¿Se acuerdan cuando los quemaban vivos en el toro de bronce? Eso lo hicieron los de Israel y los juzgaron fuertemente. No puede ser, decía. Regresa a mí, regresa a mí, regresa a mí, les decía Israel, hasta que los juzgó con Asiria y después con Babilonia. Pero hermanos, tenemos que tener en cuenta nosotros esto, porque no podemos mezclar nuestras creencias cristianas con creencias del mundo o pseudo cristianas o ideológicas. No podemos cambiar qué es un matrimonio, no se puede. No hay. Sagrado, institución sagrada que Dios impuso desde el principio. No podemos cambiar cuál es la verdad. No podemos cambiar que Cristo es el Dios hombre que vino, que sin perder su divinidad tomó la naturaleza humana y Él resucitó de los muertos físicamente, no espiritualmente, y Él vuelve, porque Él vuelve. Y lo vamos a ver todos. Eso no se puede cambiar. Cristo es Dios, no se puede cambiar. Cristo no es un ángel, Cristo no es una creación, no se puede cambiar. El cristianismo no es una vida de facilidades, no se puede vender así. Si Dios te bendice, es bendición, pero no es la ley. De hecho, yo no sé, si alguien me encuentra un versículo donde Cristo dice que el cristianismo es que va a estar súper cómodo y tu almohada va a ser de seda, creo que dice lo contrario. Si no estoy equivocado. No tengo ni dónde poner la cabeza. No podemos vender un cristianismo en el que esperemos que sus discípulos vivan mejor que Él. Obviamente, si bendices diferentes, mi punto es que no podemos ponerlo como una ley cristiana o una cosa que tiene que ser así. La bendición no tiene que venir por dinero y comodidades. No siempre es así, hermanos. A veces la bendición viene en persecución y es gran bendición. ¿Ok? No podemos aceptar la idea de que la inclusión del cristiano es aceptar lo pecaminoso. Eso no es así. Cualquier antecedente, cualquier persona que busque a Cristo, él puede venir a la mesa y sentarse con nosotros. Se le predica a Cristo, lo aceptas, ¿estás dispuesto a dar tu vida por Él? Sí. ¿Estás intentando cambiar doctrinas que son el fundamento de la fe cristiana porque a ti no te gustan? No se puede. No confundamos inclusión con permisividad y pasividad, porque es un gran problema de la iglesia. No pasa nada, mejor no digo nada. No, eso no puede ser así, hermanos, porque eso nos va a llevar a fornicar y no nos vamos a dar ni cuenta cuando pase. Va a explotar después el problema, ¿cuál? No lo sé. Pero va a pasar a decir, ¿qué pasó? Hay todo un signo, que es lo que se siente físicamente una enfermedad, se manifiesta después de que ha habido una serie de cosas que han estado pasando en tu cuerpo que no son visibles, o un síntoma también. ¿Ok? Bien, número 3, hermanos. No tentemos ni murmuremos contra Dios. ¿Ok? Son dos puntos muy relacionados, por eso los puse en este punto final. El tentar a Dios por creer que tenemos derecho a recibir algo mejor, de alguna forma, de lo que Él nos ha proporcionado, o que nos vaya a dar. Y hablar en contra de Él, criticando al liderazgo. Ojo con esto, no estoy hablando de porque la semana pasada nos pusieron de diácono. No es eso, hermanos. Ahí te voy a dar una buena explicación de esa parte. Porque específicamente vimos que cuando habló Moisés en Números 21, del 4 al 9, y hablaron contra Moisés, hablaron contra Dios. ¿Ok? No estamos diciendo que no Moisés ni nada de eso, ¿eh? No vayan a confundirse, pero ahorita vamos a ver el punto en el cual tenemos que tener mucho cuidado. Vamos a leer Números 21, del 4 al 9. Ya vamos acabando, hermanos, ya vamos acabando. Una hora más. Ya, qué calor y qué fuerte. Números 21, del 4 al 9. ¿Estamos allá? Amén. Ok, voy a leer. Después partieron del monte de Or
caminó al Mar Rojo para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino, y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay ni pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Y Jehová envió entre el pueblo, serpientes ardientes, que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Es a lo que se refiere Pablo cuando dicen que quedaron en el desierto y por las serpientes fueron muertos. No cita, no dice todo, porque él dice, lo tienes que saber, ¿eh? Ese es tu rollo. O sea, eres cristiano, frente al Antiguo Testamento, literalmente, ¿no? Ahora, ¿qué hizo el pueblo? Murmuró. ¿Por qué? Porque así como los corintios pensaban que tenían un cierto derecho de asistir a las comidas culticas, hermanos, es decir, Pablo, ¿quién es Pablo? Lo ves chiquitito, ni tiene presencia física, velo. No tiene nada de malo ir a las comidas culticas. ¿Por qué? Porque yo participo de la mesa del Señor, que es mucho mayor espiritualmente, porque la parte espiritual era muy importante con los corintios, pero ahí la comida está mejor. Casi estoy seguro de eso. Probablemente sí, porque la iglesia no era que era una iglesia rica, hermanos. Pero lo que sacrifican al ídolo es, ¿por qué no voy a gozar de eso? ¿Por qué no tengo derecho de eso? Si está bueno, yo soy cristiano, estoy bautizado. Pablo le dice, ubícate, porque aunque estés bautizado, aunque te sientes en la mesa del Señor, y aunque la comida sea mejor, no crees que tienes derecho a hacer algo que va en contra de Dios. Sea lo que tú tengas, no puedes pecar contra Él. Así que ni lo tientes, porque tú no tienes derecho a nada más lo que Él te quiera dar, y ni murmures. Ese era el problema con los corintios, creían que tenían cierto derecho, hermanos. No lo tienen, porque es pecado. Nosotros no tenemos derecho a exigirle a Dios nada, porque es pecado. Si Él quiere, nos da. Si no quiere, aceptamos. Si se tarda, esperamos. Si nos tienta, resistimos, porque también nos permite que llegue tentación, ¿verdad? No debemos de pensar que merecemos algo mejor de lo que Él nos ha dado. Y esto tiende a pasar mucho a relacionar la iglesia, una bendición de una iglesia con dinero o un edificio grande. No lo digo porque estemos acá, hermanos. Lo que he visto es que estando así, en una casa más incómodos, la iglesia ha crecido. Mucho. Y la relación de unos con otros ha mejorado. Mucho. Y ha mostrado la fidelidad de los hermanos en extremo. Hermanos que he visto y que se van y que llueve y que vienen hasta el otro lado de la ciudad. Hermanos que vienen más temprano que yo y que yo vivo muy cerca de acá. Y una hermana que una vez me dijo que cuando estábamos yendo todavía hasta Ishmaquil, no importa cómo vayamos, hay que adorar al Señor. Me sentí chiquito, hermanos, chiquititito. Dije, gloria a Dios. Eso es bendición, hermanos. No un templo. Si Dios lo da, gloria a Dios. Pero nunca entre la idea en nosotros. Así tengamos que estar acá 5 años. Yo sé que, digo, por el pastor, ¿verdad? Por su casa, pero bueno. Así tengamos que estar aquí mucho tiempo y en comodidad. Nunca entre la idea en nosotros que nos merecemos algo mejor. Porque Dios ya tiene una promesa para nosotros, que es estar en su presencia en la tierra prometida. No voy a exigir más de lo que me merezco. No lo voy a exigir. No debemos. Pasa, mi punto es, a todos nos puede pasar. Quiero aire, sí, yo también, no le voy a mentir. ¿Me lo merezco? No. ¿Siento que tengo el derecho? No. Y si Dios no lo quiere dar, no lo da. Eso no va a afectar en nada. Lo más que va a pasar es que venimos en short, ¿no? A adorar si hay mucho calor o algo así, pero no es, o sea, no. Porque eso, hermanos, es tentarle, decir, a ver, Dios, si eres fiel, pues dame lo que quiero que necesite o lo que queremos nosotros, porque para hacer una iglesia bautista tenemos que tener aire, tenemos que estar grandes, tenemos que tener un edificio y tiene que haber instrumentos y tiene que haber todo eso. Si no, no. No, hermanos. La iglesia primitiva no empezó así. Pues si usamos ese criterio, ¿cuál es la mejor iglesia? La católica. ¿No? Que mira, tienen la catedral de Milán, les fue re bien. Eso no es un estándar para medir la bendición. Entonces, tengamos cuidado, perdón, de no murmurar contra Dios exigiendo de más y murmurar específicamente voy a hablar contra el pastor de cualquier iglesia, ¿eh? De murmurar si él está predicando la palabra, siendo fiel a la palabra, haciendo evangelismo, cuidando de las ovejas y no viviendo una vida de lujos excesivos. Si no es así, no tienes por qué murmurar. Puedes tener una idea y platicarla, eso obviamente se vale. Y el día que tú veas que se está desviando, se le dice en amor. Se le dice, oiga pastor, note esto, a lo mejor tal cosa. Eso es lo correcto. Pero no murmurar y hablar mal entre chismes, ¿no? Que eso no creo tampoco que pase acá, hermanos, de verdad lo digo. Pero hay que tener cuidado. Mucho cuidado con esa parte. ¿Por qué? Porque lo que está haciendo en última instancia no es porque el pastor sea dos o algo así, porque no es así. Pero si está siendo fiel a la palabra y está siendo fiel a la escritura y está exigiendo cosas que no tienes derecho, nosotros como cristianos, me refiero a comodidades, estamos hablando contra Dios porque esto es lo que Dios nos dio. Y el tiempo que quiera, está bien. Está bien con nuestra alma, está bien con nuestra obra, está bien con lo que sea. Dios lo va a bendecir.
Y lo ha hecho. Ahora, ya para terminar, hermanos, una bendición de una iglesia, lo más importante no es ni el número, ni las sillas, ni las bancas, ni el aire, ni el sonido, ni el micrófono, ni lo que sea. Eso no es. Hay gente que de verdad le incomoda esas cosas. Aguas. Su perspectiva no está correcta. Si te vas a una iglesia que predica la sana doctrina porque no tiene aire, digo, encontraste una que predica la sana doctrina con aire, está bien, pero no es una razón. ¿Ok? Sé que hay mucho calor acá, yo lo sé. Digo, pero hermanos en África que adoran bajo un árbol, en polvo, no nos vamos a quejar tanto, ¿no? O aquí en Canacín hay hermanos que literalmente están atrás de una ex cantera de cal, no tienen ventanas, no tienen electricidad y ahí van a adorar. Digo, a lo mejor no tenemos que estar en ese contexto, ¿verdad? Más va a ser difícil relacionarlos, pero mi punto es que no nos vamos a quejar. La bendición de una iglesia, hermanos, ya para terminar con esto, es todo lo que quiero ya decir, se da por una iglesia que es fiel, que tiene amor unos con otros, que evangeliza, y no vamos a hacer que si no vas el sábado de evangelismo a las 9, no eres fiel. Tú sabrás, no es así, no se trata de cumplir con días, se trata de decir, tú estás compartiendo el evangelio con las personas, estás hablando de Cristo, estás haciendo buenas obras para que te vean como lo vimos, no para salvación, para que te vea el prójimo que digas es cristiano y glorifiques a Cristo, porque así se dispersa el evangelio. Cuando llega una persona, lo recibes con amor, lo saludas, le preguntas a tu hermano si necesitas que ore por ti. Esa es como se ve una iglesia que ha sido bendecida por Dios, sin importar cómo estemos. Una iglesia que tiene hijos que están sujetos a los padres. Esa es una bendición, hermanos. Eso es verdadera bendición. Porque quiere decir que los padres, y también en su parte la iglesia obviamente, pero más los padres están constantemente recordándole que cuando salgas de tu casa, solo hay un Dios, solo adoramos a Dios, solamente Cristo salva, solamente Él vuelve, solamente Él resucitó de los muertos. Él es el único camino y verdad de la vida. Y cuando necesites ayuda, ve a Él. Estás triste, ve a Él. Eso se lo estás recordando diario. Tú vas a ver que esa es una bendición. Esas son verdaderas bendiciones que tenemos que buscar, hermanos. Comunión, que nos podamos sentar a comer, que podamos compartir, que los hermanos se arme una comida como la semana pasada sin que nadie levante una mano porque es natural en nosotros. Eso es una iglesia que tiene bendición. Creo que ya dije lo de los nuevos, que si bien los nuevos se sientan amados, se sientan calurosos, no solo por Mérida, sino también por nosotros, ¿verdad? Porque estamos preguntándoles cómo están, les llamamos, ese hermano no ha venido, le he hecho una llamada, ¿cómo estás? Te voy a visitar, los enfermos, hay que buscarlos, que ahí creo que tenemos que mejorar, no ustedes lo digo, pero en general los cristianos tenemos que mejorar en esa parte, pero hay que hacerlo. Eso es una iglesia de bendición. No si te está dando más dinero el Señor. Es una bendición, pero no tiene que ser necesariamente así la bendición. Porque puede ser que por obedecer al Señor te vaya peor económicamente, porque estábamos en un mundo corrompido. Y una iglesia que crece desmedidamente, no quiere decir que tenga que estar mal, hermanos, no estoy diciendo eso. Puede ser que Dios lo agregue, porque también pasó en Hechos. Pero no necesariamente quiere decir que sea la bendición que Dios tiene para una iglesia. O sea, no comparen crecimiento económico y de número, bueno, número sí, pero crecimiento económico y de edificios con correcta doctrina, porque no siempre es así. Las iglesias más grandes son las que tienen la doctrina más pervertida y la que más llama. Y la doctrina que te confronta y que te dice, cambia tu vida, pero también te amamos, ¿verdad? Pero cambia tu vida y cambia por Cristo y hace esto, es la que habla menos. Pero no importa. Así tiene que ser. Esa es una bendición, hermanos, y es lo que tenemos que buscar. Mi punto con todo esto es, todo esto se escribió, hermanos, para que estemos conscientes y al pendiente de cuando venga esa tentación, estamos observando, guardando la sana doctrina, su responsabilidad, nuestra responsabilidad es leer la Biblia para que todos estemos, miren, como atalayas, no como testigos de Jehová, como atalayas, viendo, mira esto con cuidado, no observando al hermano a ver qué hace mal y atacarlo y hundirlo, sin estar al pendiente en amor, que es muy diferente, muy diferente. No se trata de que si yo veo a un hermano que estaba tomando, hermana, ya vio que lo vi tomando, híjole, pobre, no. Esas cosas se llaman pasividad y es incorrecta, hermanos. Si tienes un hermano que tenga sabiduría en Cristo, puedes preguntarle, y si no, tu deber es decir, hermano, ¿qué pasa? ¿Estás bien? ¿Por qué pasó? Digo, no voy a hacer un juicio extremo porque te vi allá, pero pues me hizo raro, ¿no? Y, ¿qué pasa? No. Luego ves que está en una situación así, oigan hermanos, dos hermanos o un hermano, tal cosa, vamos a orar por él, vamos a platicar con él, así se hace. No el chisme y el acusamiento como decía el pastor, ¿verdad? Todo eso, hermano, es lo que tenemos que hacer para tener cuidados y recordar el Antiguo Testamento, que ya se nos dijo que tengamos cuidado de las cosas, pero aunque sepamos las cosas del Antiguo Testamento, para tener cuidado que no nos pase lo mismo. Y entonces, cuando estemos así, con esa actitud, toda tentación que pueda venir, porque es el contexto del texto realmente que usamos tan bonito. Toda tentación que Dios te ponga,
ya sea para la idolatría moderna, para el riesgo de fornicación con las doctrinas que podamos estar enseñando, porque pudiera pasar, y que alguien esté murmurando, que tú mismo estés murmurando contra Dios, te des un paso para atrás y digas, Dios, muéstranos, guíanos, porque queremos que sigas bendiciendo y queremos estar firmes hasta que tú vuelvas. ¿Ok, hermanos? Vamos a orar y terminamos. Señor, te quiero dar gracias. Gracias por la oportunidad de poder compartir la palabra. Espero que haya sido claro, Señor. Espero que haya podido ir lento y expresar los puntos como debía. Gracias por los hermanos. Gracias por la oportunidad de estar acá, Señor. Gracias por la iglesia, por tu palabra. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo te doy gracias. Amén.